Ok, pues vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a la conferencia sobre el envejecimiento organizada por SPON en colaboración con Age Platform Europe, Eurocities y la Autoridad Combinada de Gran Manchester. Mi nombre es Inés Arévalo, soy parte del equipo de CODIS que realizó el estudio de SPON ACPA y junto a mi compañero Matías Kuman vamos a moderar y a facilitar la sesión de hoy, que como sabéis está centrada en los estudios de caso de Zaragoza y Barcelona dentro del estudio de SPON ACPA de la adaptación de las ciudades europeas al envejecimiento de la población. Deciros que la sesión de hoy será de una duración de 1 hora y que será grabada. Y antes de dar paso a las presentaciones de hoy, me gustaría dar la bienvenida a Piera Petrucci. Piera es experta en proyectos de SPON y nos va a hacer una pequeña introducción a la conferencia y al estudio. Ella hablará en inglés y después de su intervención yo haré una traducción. Piera, welcome to the case study session on Spain. Thank you so much for being here. Over to you for some opening remarks. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias, Inés. And welcome everyone. This event is part of the ESPON Conference Week on Aging and takes inspiration from the World Health Organization Decade of Healthy Aging. And this is the 5th session this week, and 2 more sessions have to come. We will have a session on Sweden this afternoon and a session on France tomorrow morning. A group of cities, including Barcelona and Zaragoza, asked for our support to investigate the effectiveness of policies and initiatives to develop age-friendly cities. And we have responded to the city's need with the project ESPON ACPA that includes a report, a policy handbook, case studies, maps, and figures. All these deliveries are available at our website in English and in the stakeholder national languages. We are also drafting a policy brief on aging that will include the outcomes of this conference. At the opening session of the ESPON week last Monday, all parties involved agreed that it's time to join forces in this decade of healthy aging and to work together to achieve a more age-friendly territories in Europe. ESPON's proposals to strive for a silver deal, just like the Green Deal, was well received by all participants, including the Vice President of the European Commission, Madame Suica. She, at conference, highlighted that where we live also impacts how we age, and therefore it's vital that cities can be a shining example of intergenerational solidarity, caring, and inclusiveness. And having worked for ACPA, I've learned that especially these 2 cities, Barcelona and Zaragoza, are really a fantastic example of intergenerational solidarity. I would like to thank all participants, speakers, our partners, namely ECORIS and Nordregio, Ines and Matthias, and the stakeholders that have asked for our support. In the case of Spain, a special thank goes to Natalia Rossetti Mafiori and Ramon Pablo Alagrida from Barcelona, Francisco Rivas, and his colleagues from Zaragoza. It has been a huge pleasure to work with all of you. Thank you, enjoy this session, and muchas gracias. Thank you so much, Piera. Piera nos ha dado unas palabras de bienvenida a este evento que es parte de la conferencia sobre envejecimiento que ha organizado esta semana SPON. Esta es la 5ª sesión de esta semana y aún faltan otras 2. Esta tarde hay una sobre el caso de estudio en Suecia y mañana sobre Francia. Como os iba a comentar más adelante, un grupo de ciudades pidió apoyo a SPON para
para tratar de entender un poco la evidencia en las políticas que ayudan a que las ciudades se conviertan en espacios amigables con los mayores. Y entonces, hasta SPON respondió con la creación de este proyecto ACPA, que ha dado lugar a un informe, a un manual de políticas y a unos estudios de caso en 8 ciudades de Europa. Estos informes están disponibles en la página web de SPON en inglés y en las ciudades de todas las ciudades de todos los países involucrados. También se hará una nota política que resumirá los resultados de esta conferencia. En la sesión de apertura de este lunes hubo un consenso general de la necesidad y además del momento tan oportuno de unir las fuerzas, ¿no? Y de trabajar juntos para crear un entorno amigable para los mayores. Y de hecho hubo bastante consenso y un apoyo sobre la idea de un Grey Deal, de un acuerdo gris, que fue apoyado incluso por la vicepresidenta de la Comisión Europea. Y bueno, que parte o sea, las ciudades que han sido parte de este estudio, incluidas Zaragoza y Barcelona, muestran unos claros ejemplos de solidaridad intergeneracional y de la importancia del cuidado en este ámbito. Entonces, bueno, simplemente para cerrar, quiero dar las gracias a todos los participantes, a los socios en esta aventura, en concreto de Coris y Norrillo, y a las ciudades sobre todo que participaron, en concreto a Natalia a Natalia y a Ramón por parte de Barcelona, y a Francisco y a todo su equipo por parte de Zaragoza. Thank you. Muy bien. Pues Matías, si pudieras poner la presentación. Gracias. Estupendo. Pues bueno, antes de comentar la agenda, solo unas cuestiones más, digamos, logísticas. Ya os he dicho que la sesión está siendo grabada para luego poder colgarla en la página de SPON. Para facilitar el desarrollo de la sesión, os pedimos que vuestros micrófonos estén silenciados, que así de manera automática lo están, pero que os pedimos que no los abráis. También invitaros aunque habrá una sesión de preguntas y respuestas al final, invitaros a utilizar el chat que veréis en la parte de abajo de la ventana de la aplicación, para ir presentando, o sea, escribiendo las preguntas que os vayan surgiendo y que queráis que hablemos al final de la sesión. También, si tenéis algún problema técnico, Matías os puede ayudar. De nuevo, le conectáis a través del chat. Deciros que cuando escribáis preguntas, que por favor las enviéis a todos para que las podamos ver todos. Bueno, pues ya sin más dilación, nada, simplemente comentaros que como os he dicho, la sesión de hoy está centrada en los estudios de caso de Zaragoza y Barcelona, entonces ellos serán los protagonistas de hoy, pero antes de eso yo os haré una presentación breve sobre el estudio SPON-ACPA en general, y como he dicho, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. ¿Una más, por favor? Estupendo. Bueno, pues la idea de este estudio, como ha dicho Piera, surge del grupo de trabajo de envejecimiento urbano de Eurocities ante la tendencia clara a un envejecimiento de la población. Se estima que hacia 2030 el 24% de la población de la Unión Europea será mayor de 65 años. Además, en algunos países, incluidos España, el envejecimiento es fundamentalmente un fenómeno urbano. Eso plantea una serie de desafíos con respecto a los sistemas de salud, a las infraestructuras y a nuestros sistemas sociales a los que hay que dar respuesta.
pero se vio que no hay que hay una necesidad digamos, de investigar cuáles son las iniciativas que están afuera, cuál es su efectividad y cuáles son esas necesidades de los mayores en un entorno urbano. Y eso es precisamente lo que buscó responder el estudio de SPON-ACPA, que como hemos comentado, fue encargado por el SPON, implementado por Ecoris y Norrillo, y que se basó en, por un lado, revisar lo que ya existía de evidencias, de artículos que hablaban sobre el tema, pero que yo creo que lo realmente valioso de este estudio ha sido examinar las experiencias de 8 ciudades en 6 países distintos en la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a hacer de los entornos urbanos entornos más amigables con los mayores. Se basó en grupos de debate con los mayores, en entrevistas y revisiones de las acciones implementadas por los ayuntamientos y también por un montón de organizaciones no gubernamentales. La siguiente, por favor. Esto ha dado resultado, como ya ha comentado Piera, un informe final, un manual de políticas y los estudios de caso de todos los países. Como hemos dicho, están disponibles en la página web de SPON y permitidme que resalte aquí que creemos en la importancia de que estos documentos no sirvan para rellenar estanterías, estas estanterías que ahora en estos meses de tantos seminarios online vemos en el fondo de las pantallas. No, creemos que tienen que ser utilizadas como herramientas de diálogo para traer esta temática encima de la mesa en discusiones políticas y con todos los actores, y también como forma de intercambiar las experiencias tan ricas que se han recogido sobre todo en los estudios de caso de las distintas ciudades. Entonces, ya moviéndonos un poco a los resultados de este estudio, bueno, como os he dicho, el estudio buscó escuchar la voz de los mayores y, bueno, pues las opiniones de los mayores en cuanto a lo que es vivir en las ciudades fue generalmente positivo, pues con respecto a que hay una mayor proximidad a los servicios esenciales y a las actividades sociales y una mayor y mejor red de transporte con respecto a zonas urbanas. Pero también rescataron algunos de los, digamos, aspectos negativos sobre los que hay que trabajar, incluyendo pues una presión que sienten que sean autosuficientes y luego otras preocupaciones con respecto a la accesibilidad de información, de los espacios públicos y de la vivienda. También, como os he comentado, el estudio ha hecho un mapeo muy interesante de las iniciativas que se están llevando a cabo en las 8 ciudades que participaron. Deciros que tanto el estudio como las 8 ciudades tomaron como punto de partida el marco de la Organización Mundial de la Salud de las ciudades amigables con las personas mayores, que identifica 8 ámbitos que tenéis aquí en la diapositiva. No voy a entrar digamos, a revisar cada uno de ellos. Quizá lo más importante de destacar aquí es que veréis que las 8 ciudades están implementando iniciativas en todos los ámbitos que establece la organización, la OMS, y que quizá lo interesante también es que muchas de estas iniciativas, aunque a lo mejor, digamos, se clasifican por uno de los ámbitos, son transversales, y como comentaré ahora, eso es algo que se ha visto como muy positivo, ¿no? Que una iniciativa pueda, digamos, abordar distintos objetivos o distintos aspectos. Entonces, digamos, a modo de conclusión, quería resaltar, ¿no? Pues cuáles han sido un poco los factores de éxito o buenas prácticas y cuáles son las recomendaciones de futuro, ¿no? En cuanto a los factores de éxito, se ha visto la necesidad clara digamos, de tener un enfoque de barrio.
tanto para el análisis de las tendencias demográficas y de entender las necesidades, como para la implementación de las iniciativas. Creo que esto también fomenta un tejido comunitario que en situaciones como la actual, en la pandemia del COVID, se han visto tan necesarias para dar respuesta a las necesidades. También se ha visto clara la necesidad o la importancia de que haya coordinación, digamos, entre los distintos agentes a nivel gubernamental, tanto a nivel local como regional y nacional, pero también con otro tipo de organizaciones, ONG, sociedad civil, que está involucrada en trabajar con los mayores. Y como decía, también esta multisectorialidad en cuanto, o sea, el enfoque multisectorial de abordar problemas o desafíos desde distintas perspectivas, o sea, para dar respuestas, digamos, integrales. Ahí también se ha visto que el apoyo institucional, tanto político como financiero, es fundamental, y el papel del ayuntamiento se ha visto, y yo creo que los casos de Zaragoza y Barcelona son claros ejemplos de importancia de los ayuntamientos para coordinar a todos los agentes. La participación de los mayores es clave, tanto en la identificación de las necesidades como en la puesta en marcha de las iniciativas y, cómo no, para evaluar la efectividad de las políticas que se ponen en marcha. Como dicen, los mayores son quienes más saben sobre lo que es el envejecimiento, y por eso la necesidad de escucharles. En este sentido, a la hora de realizar estas iniciativas, la importancia de una comunicación positiva, el no ser condescendientes y paternalistas con las personas mayores, se ha visto que funciona. Y lo último, pero no por ello menos importante, la necesidad de fomentar actividades intergeneracionales como forma de influir en la visión que se tiene de los mayores y de darle valor a la contribución que ellos pueden tener en la sociedad. Y por último, me gustaría cerrar pues un poco con cuáles son las recomendaciones que este estudio plantea de cara a seguir trabajando en esta agenda. Las 8 ciudades que han formado parte de este estudio son parte de la red de ciudades adaptadas a las personas mayores de la OMS, y se ha visto que hay una visión positiva sobre esta red. Ha ayudado a crear un marco, a crear una estructura y a favorecer una coordinación en la implementación de las iniciativas. Si bien es necesario un mayor intercambio de experiencias, tanto a nivel local, utilizar la experiencia de las personas que están trabajando a pie de calle con los mayores, pero también de escalarlo a nivel europeo, de valerse de las experiencias de otras ciudades y de otras iniciativas como Eurocities, Age Europa, y de hacer uso de los fondos que existen a nivel europeo para apoyar este tipo de iniciativas. Asimismo, es necesaria una estrategia y crear una narrativa a largo plazo. Como hemos dicho, este es un fenómeno que va a ir a más, y entonces digamos que la declaración por parte de la OMS del decenio 2020-2030 como la década del envejecimiento saludable, creemos que es una oportunidad clara para darle impulso a crear esa estrategia y esa narrativa a largo plazo. Creemos que eso también ayudará a crear un consenso político que es necesario para crear esta estrategia a largo plazo, que luego se pueda traducir en objetivos a corto o medio plazo que puedan ser implementados por los ayuntamientos y los agentes involucrados. Luego, como decía, esto es algo, el envejecimiento es algo que está en continuo movimiento, y que por tanto no es una cuestión de que este estudio o estudios similares nos digan cómo es el problema o cuáles son los desafíos. Hay que seguir de cerca y adaptarse a los cambios y a las reivindicaciones que siguen surgiendo. Hay cuestiones como la brecha digital, como un aspecto que me parece clave, como es el de la heterogeneidad, el que no todos los mayores son iguales y que hay que entender las necesidades cambiantes de los distintos grupos dentro de lo que es el colectivo de personas mayores. Y además pienso que identificar sistemáticamente esas necesidades es lo que también ayudará a crear esa estrategia a largo plazo. Y luego, por último,
la importancia de una mayor supervisión y de evaluación, el ir evaluando las iniciativas que se ponen en marcha como forma de ir siguiendo la respuesta a las necesidades que surgen. Y con eso yo acabo esta visión general de lo que ha sido el estudio. Recordaros, por favor, que si surgen preguntas, ya veo que van añadiendo algunas, animaros a que lo sigáis haciendo y las abordaremos al final de la sesión. Así que con eso doy paso al estudio de caso de Zaragoza, que creo que es un ejemplo claro donde se ve la importancia de aprovechar las iniciativas y las estructuras organizativas que ya existen, o sea, resaltando que no es necesario empezar de cero, sino utilizar lo que ya existe. Y creo que Zaragoza también es un claro ejemplo de la importancia de involucrar a las personas mayores, como decía yo, en la identificación de las necesidades y la formulación de las respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para presentar, tenemos hoy a Javier Viela, que es el jefe de la Oficina Técnica del Mayor, que coordina las iniciativas en el Ayuntamiento de Zaragoza, y a Francisco Rivas, que es jefe del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, también del Ayuntamiento de Zaragoza. Francisco, como ha dicho Piera, es también parte del equipo de apoyo del proyecto Expon ACTA. Francisco, Javier, bienvenidos y muchas gracias. Os doy paso. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, antes de empezar, lo que quería era también situar la motivación que condujo a Zaragoza a participar en un proyecto de este tipo a través de la oferta que llevó por parte de Eurocities. Porque nosotros estamos, como bien ha comentado ahora Inés, estamos muy involucrados en lo que significa el que Zaragoza sea una ciudad amigable con las personas mayores y los ámbitos de actuación que están definidos en ella. Y lo que nos interesaba era el aprovechar una iniciativa de este tipo, como la que planteaba Expon, para, desde una visión externa y desde una evaluación también hecha o una comparación con otras ciudades, nos permitiera el continuar el proceso de implementación de actuaciones en estas 8 áreas. Por eso no dudamos y contamos con el apoyo de la propia corporación, de los políticos, para poder llevarla a cabo. Y ese es el principal motivo. Pero bueno, situándolo un poco más ya en la propia presentación. Bueno, y quería agradecer también, por supuesto, el trabajo de Coris y del Nordestio y el apoyo de Expon en esta iniciativa, así como el de Eurocities, claro. Por eso, en esta diapositiva, evidentemente, lo que podemos observar es que nosotros nos incorporamos a la red de ciudades amigables a partir de 2011, hicimos el primer plan de actuación hasta 2017 y lo que hemos realizado ya es la evaluación y estábamos pendientes de los resultados del informe de Expon como base sobre la que poder apoyarnos, reconocer los puntos fuertes, los puntos débiles y los aprendizajes que teníamos de otras ciudades para poder acometer la planificación del plan quinquenal que nos queda pendiente y que nos va a servir realmente para mucho. Destacar aquí, sin embargo, que claro, el Ayuntamiento de Zaragoza no parte de cero desde 2011, sino que desde hace más de 30 años lleva a cabo una política de trabajo con las personas mayores, a través fundamentalmente de la red de centros de convivencia que han sufrido una evolución a lo largo de todo este tiempo, evidentemente, para ir incorporando desde lo que era desde lo más asistencial, desde lo más vinculado al cuidado de las personas mayores que vivían en la ciudad, a proyectos que puedan ser más, como bien decía Inés ahora, más participativos, más orientados a la cobertura de necesidades de los múltiples grupos de población que categorizamos dentro de las personas mayores. Pero bueno, por eso lo importante es destacar lo que nos une a nosotros: la participación, la promoción del ocio y tiempo libre, la accesibilidad y transporte,
y también la superación de la brecha digital, que es un ámbito en el que estamos bastante involucrados. Creo que saldrá a lo largo de la intervención la afección del COVID y nuestras perspectivas de cara a poder reelaborar toda nuestra actuación de acuerdo al cambio social que ha supuesto esta pandemia. Y lo que consideramos es que nos debemos apoyar en los puntos fuertes que una sociedad como la zaragozana puede ofrecer, y es el que nosotros vivimos en una ciudad compacta en la que la vida de barrio es muy importante, la vida comunitaria, el apoyo y la convivencia, y por eso ahí queremos incidir para poder conseguir un incremento de la calidad de vida. Bueno, pasamos de diapositiva, no sé. Sí, por eso antes hablamos de los centros de convivencia, y claro, lo que el propio estudio de ESPON lo considera un punto fuerte de nuestra política orientada a las personas mayores. Y es cierto, los 31 centros que actualmente gestionamos reúnen a un número de socios que se eleva a más de 65.000 personas mayores de 60 años hasta gente ya muy mayor, con diferentes tipos de actividades que se orientan a la socialización, que se orientan a la prestación de servicios, y que con la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza lo que consigue es llegar a un número de actividades, por ejemplo, en cuanto a... No sé si está la siguiente diapositiva, están los talleres. Sí, la siguiente pregunta. Vale. Sí. Luego lamentaremos las cifras, porque son llamativas, teniendo en cuenta el número de personas a las que nos dirigimos. Zaragoza, entre las ciudades que han participado en el ESPON, yo creo que será de las más pequeñas, pero lo que es interesante es que la política que estamos desarrollando siempre tiene en cuenta lo que antes también ha puntualizado Inés, la participación. Hemos pasado de un modelo de ofrecer actuaciones, de ofrecer servicios, que también lo mantenemos en buena medida, para generar actividades en las que participen las personas mayores directamente, que se involucren como actores principales, es decir, que no consideramos como meros receptores de actuaciones. Pasamos. Llevas todo el tiempo, Llevas todo el tiempo. Pasamos de Filmina, de diapositiva. Por eso, estas son algunas de las imágenes de actividades que realizamos, pero para que nos podamos hacer una idea, y abrevio porque creo que no me estoy comiendo todo el tiempo. En el pasado curso, en el 19-20, en diferentes talleres, en diferentes actividades, han participado aproximadamente unos 16.000 personas mayores diferentes. En talleres de comunicación y cultura, en talleres de expresión artística, de salud y calidad de vida, con lo cual, como podemos apreciar, son unos centros de actividad que la pandemia lo ha aportado, y nos encontramos actualmente con serios problemas que yo creo que tenemos que abordar en el futuro, de disponer de espacios para que las personas mayores puedan continuar esta vida participativa que realmente eleva, en nuestra opinión, y yo creo que ha quedado demostrado en el estudio realizado por ESPON, eleva la calidad de vida de nuestros mayores. Por eso, y otra cifra, actividades de tiempo libre. Hemos hecho 2.000 y pico actividades que han sumado casi 150.000 participaciones. Por lo cual, esos son lecciones que vamos a ir aprendiendo, y que lo que queremos es, sobre la base de la experiencia, dar más pasos hacia conseguir el desarrollar una serie de proyectos que nos permitan ir mejorando. Además, incluso también, evidentemente, aprendiendo de la experiencia de la transferibilidad que podamos observar de proyectos presentados por otras ciudades. La siguiente es que ya no. ¿Cómo quieres? Sí. Sí, pues pasas. Bueno, simplemente comentar, la línea que decía Pacho antes, las actividades de los centros. Me salto el apartado de agradecimientos, sí. Lo ha cubierto ya Pacho, Francisco, para vosotros. Voy a ganar.
Sí, bueno, ahí tenéis algún dato, resumen de lo que os ha explicado Pacho con el tema de los centros de convivencia, pues de 149.000 usos, en diversas actividades. Yo destacar lo que aparece en lecciones aprendidas. En primer lugar, el poner en valor la dirección o la gestión directa que se hace de estos equipamientos desde una administración pública como es un municipio. Donde la dirección de los centros y el presupuesto que los hace funcionar es absolutamente público. Segundo es la adecuación y su gestión. La adecuación de las actividades y los servicios a la relación del propio territorio, el trabajo cada vez más centralizado en el territorio, en la comunidad donde está cada centro, con 31 centros nos da para casi todos los distritos y barrios rurales de la ciudad. Y por último, los centros como plataforma para que los mayores hagan cosas sin dejar de prestar servicios y apoyos, pero se van transformando cada vez más, como ponía en una de las diapositivas anteriores, en lugares que pasaron de estar para hacer y para relacionarse unos con otros. ¿Pasas la diapositiva? De todas estas actividades que se hacen en los centros, pues habíamos quedado en comentaros, poner con un poco más de detalle una de las experiencias que creemos que es interesante y hemos seleccionado de los diferentes proyectos que hay el proyecto de nuestros padres. En principio deciros que este proyecto surge de los trabajos realizados por un grupo de investigación del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud, concretamente el grupo de bioinformación, que desarrolla una serie de trabajos sobre el sociotipo. Tenéis una página web de sociotipo donde tenéis las publicaciones y la información sobre todo el trabajo realizado. Básicamente pretenden establecer la relación entre los individuos y su calidad de vida y el tiempo que dedican a la relación personal, a hablar personalmente con otras personas. Eso por una parte, y por otra parte la necesidad de llevar a cabo actuaciones en materia de soledad. La soledad siempre ha existido. Parece que hace unos años hay una mayor sensibilidad social sobre este tema, pero también parece ser que siempre que se habla de soledad nos vinculamos a detección de soledad. Aquí nos planteamos dos cosas. La primera era que tenemos unas buenas redes de detección de soledad. A lo mejor hay que engrasarlas, hay que coordinarlas mejor, pero en una ciudad como Zaragoza, que tiene 31 centros de mayores, 25 de servicios sociales, una red de más de 700 comercios amigables para las personas mayores, grupos de voluntariado, grupos de ONGs que realizan actividades con los mayores, visitas, acompañamiento, domicilio. Que me despistéis. Entonces, todo eso necesita engrasar y colaborar, por supuesto. Tenemos las teleasistencias, pero eso genera una buena red de información. Tenemos unos puntos de detección de casos de soledad que creo que son suficientemente amplios. No necesitamos crear nada nuevo, pero sí ponerlo es un poco engrasarlo, ¿no? Pero lo que a lo mejor es bueno ampliar son los recursos que tenemos cuando detectamos esos casos. Una cosa es detectar las situaciones de soledad, otra cosa es ponerle remedio. Esos remedios que tenemos, pues cualquiera de los que antes se ha comentado en los centros de mayores puede serlo, pero son remedios normalmente o ofertas o herramientas muy programadas, es decir, tenemos talleres que se reúnen un día sobre un tema, un grupo fijo de personas. Sin duda es una buena herramienta para muchas cosas, también para paliar la soledad. Tenemos zonas para estar donde la gente acude, de la televisión, para una partida de cartas o de la prensa. Pero de alguna forma lo que buscábamos era algún espacio, una disponibilidad para que uno pueda ir a sentirse acompañado en cualquier momento, a cualquier hora del día, sin que nadie me diga dónde ni cuándo. Y eso es un poco, en resumen muy breve, el programa nos gusta hablar, que lo único que hace es crear espacios naturales, espacios donde los mayores puedan acudir cuando quieran, simplemente a hablar. Tenéis más información en la web y demás. En cualquier caso, os comento dos pinceladas de cómo se desarrolla el programa, que se lleva a cabo en primer lugar como experiencia piloto en uno de los barrios de la ciudad. Se contó con el asesoramiento de los miembros del grupo de investigación de LIGAX, que os comentaba antes, y se fijaron 4 fases de desarrollo del proyecto, ¿no? Donde en realidad la única dificultad que tiene este proyecto, puesto que si algo tiene además es que no es complicado de poner en marcha y ni siquiera es económicamente demasiado costoso, la única dificultad es no confundirlo con los talleres, los grupos de tertulia y demás. Se fijan 4 fases en ese proyecto, en la cual hay un primer paso de dinamización con un monitor, un técnico, que genera un poco una dinámica de funcionamiento del espacio.
Ahí también el espacio está apoyado por unas imágenes comunes, como esa que veis ahí de Nos Gusta Hablar, con unos colores, unos mobiliarios que sea siempre igual, para que en todos los centros de la ciudad se puedan identificar los mayores ese espacio donde yo puedo ir a hablar cuando necesite. La soledad yo creo que viene de golpe, ¿no? Cuando estoy en casa viendo la tele, a lo mejor uno no la tiene permanentemente, pero hay momentos de crisis más complicados que uno necesita salir y hablar con gente. Esa es un poco la oferta que les hace Nos Gusta Hablar. En esa línea, pues, como os decía, había 4 fases de desarrollo que duran aproximadamente como un año. Lo que se hace es, empezando en un nivel de dinamización, de una dedicación diaria, prácticamente de lunes a viernes, y se va disminuyendo hasta desaparecer. El objetivo final en un año es que ese espacio funcione prácticamente solo. Se puede dar un apoyo puntual, pero funcionalmente tiene que ser gestionado por los propios mayores. Ellos acuden cuando les parece, y si hay alguien sentado en ese espacio es porque quiere lo mismo que yo, que es hablar. Nos parece por eso que es un proceso bastante transferible, económico, sin grandes recursos, y al menos en valoración de los participantes, un estudio que se llevó a cabo. ¿Me cambio de diapositiva, por favor? Pases a eso. Un estudio se llevó a cabo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, valoraba muy positivamente cómo había afectado a sus vidas la posibilidad de participar en este proyecto. Ahí, como veis, por ejemplo, son los espacios que se intentan mantener con identificación única de colores, de formas, y veis una foto ahí que no es de un espacio que están hablando, es un tranvía, porque consecuencia de una serie de personas que van acudiendo a uno de los centros y simplemente pues hablan y hablan de los hijos o del barrio o de lo que se les ocurra, se van generando relaciones, amistades, y un día deciden que todos van a ir a montar en tranvía porque una de las que suele ir de vez en cuando no había montado nunca, o de alguna forma simplemente porque ves que eso lo que va generando son relaciones de amistad, de relaciones personales, que sin duda creo que es una buena herramienta contra la soledad. Para no pasarme mucho, en cambio de diapositiva, les pido simplemente pues que, como resumen del proyecto, se inició en el 17 con una prueba piloto en un centro, se amplió a 3 centros, que en un año se calcularon los 9.000 usos, se calcularon porque no es posible contar, es un espacio abierto, no es del todo posible llevar un recuento exacto de los usos que hay. Deciros que se mantiene en los centros donde se instala, pues es un horario desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, que está disponible para que cualquier persona pueda utilizarlo. La previsión del 2020 era incorporar 9 centros, pero por razones que no se os escapa ninguno, no se han podido incorporar de momento. Se incorporó uno más, pero ahí nos hemos quedado. Esperemos que el 21 y una dosis de vacunas nos permita continuar el camino. De este programa simplemente comentaros que, sin duda, si las relaciones sociales son positivas para el bienestar, lo son para paliar y prevenir la soledad, y que los mayores tienen que desarrollar su propia autonomía. Decía antes Inés el tema de la gran dispersión de edades y grupos que hay entre los mayores, pero bueno, hablamos de colectivos muy amplios dentro de los mayores, que quizás tenemos que darles simplemente espacios o vías para que ellos lleven a cabo actividades positivas para ellos. No es necesario que los programemos, los dirijamos todos, ¿no? Y por último, el programa que se está intentando adaptar en 2 líneas. La primera línea sería la expansión, no solo a diferentes centros y barrios de la ciudad, sino también a otros espacios. Nosotros hemos empezado montando estos espacios en los centros de mayores, pero se pueden crear en muchos otros sitios, en los parques, en las zonas verdes, en los centros cívicos, en cualquier lugar, incluso abierto a cualquier público. Y el último proyecto que tenemos entre manos, es intentar introducir también las nuevas tecnologías. Esto, como entenderéis, la situación de pandemia que vivimos nos lo acelera un poco. En este momento se está trabajando en un acuerdo entre la Universidad de Zaragoza, la Escuela de Ingeniería concretamente, con una empresa de telefonía y el ayuntamiento, intentando crear una prueba piloto con 50 casos a los cuales se les facilita una tablet con un programa diseñado desde la Escuela de Ingeniería muy sencillo y que permite la conexión y la comunicación entre estos grupos de Nos Gusta Hablar, y que les permite estar en contacto unos con otros. El ayuntamiento, con grupos, sí. El ayuntamiento un poco que coordinaría y avisaría el proyecto, y la empresa de telefonía nos facilitaría la conectividad. Y todo ello lo hacemos en el paraguas de otro proyecto europeo, del proyecto URBA, de bonos de impacto social, donde intentemos también que puede ser una prueba piloto para este proyecto y valorar el funcionamiento de este tema de los bonos. Y supongo que ya me paso un poquito, nada más, muchas gracias y disculpar la demora. Pues nada, muchísimas gracias Javier y Francisco por eso, por darnos un poco un
una introducción a parte del trabajo que no resume para nada todo lo que estáis haciendo, pero eso, muchas gracias. Yo creo que ha visto cada vez más cosas que yo no he mencionado, que creo que son muy importantes y que han sido resaltadas en el informe, ¿no? Como pues, la importancia de colaborar con otros agentes, como por ejemplo las universidades, para desarrollar iniciativas con base en la evidencia y en la ciencia. También algo importante que has mencionado es ese paso, ¿no? El utilizar las estructuras de, pues, como los centros de convivencia, pero cambiar el enfoque, ¿no? De algo pasivo a algo en lo de estar a hacer. Y el cambio que eso también conlleva de que sean los mayores los que impulsan las iniciativas. Muy bien, pues ahora nos pasamos al estudio de caso de Barcelona, que creo que también ofrece una perspectiva interesante en concreto con respecto al tema que hablaba antes de la transversalidad, pero ya no solo sectorial, sino también un enfoque que me parece muy interesante, que es con respecto digamos, a las distintas necesidades que surgen a lo largo del ciclo de la vida de las personas. La importancia de crear medidas que no solo responden a un colectivo concreto, en este caso los mayores, sino que lo hace con un enfoque más amplio. Y luego también creo que Barcelona es un ejemplo claro de participación en base a redes que ya existen, iniciativas que ya existen y apoyándose en una larga tradición, digamos, de vida comunitaria en Barcelona. Para ello, si pasamos al siguiente. Gracias. Tenemos a Ramón Pablo Malagrida. Ramón es licenciado en Geografía y especializado en sistemas de información geográfica. Es técnico del Departamento de Investigación del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. Ramón participa en proyectos relacionados con la detección de bolsas de pobreza y vulnerabilidad y la explotación territorial de diferentes indicadores socioeconómicos. También tenemos con nosotros a Natalia Rossetti Mafioli, que es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona y también colabora con el área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, donde ha estado coordinando la estrategia de envejecimiento y cambio demográfico 2018-2030. Natalia, además, al igual que Francisca, ha sido parte del equipo de apoyo del proyecto de Spontaxa. No está en la diapositiva de personas que van a hablar por parte de Barcelona, pero me gustaría comentar que también vamos a contar con la participación de Juan Martínez León como forma de dar voz a los mayores. Juan es vicepresidente asociativo del Consejo Asesor de los Mayores y después de la intervención de Ramón y de Natalia también intervendrá. Sin más dilación, os paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Inés. Creo que se escucha bien, ya hemos hecho pruebas. Iré de forma un poco telegráfica porque tenemos muchos temas que hablar y así damos espacio al debate. Yo quería hacer un agradecimiento al estudio, a Piera, a Inés, a toda la coordinación. Creo que ha salido en la plenaria y en las sesiones la importancia del conocimiento, ¿no? De intercambiar experiencias y, por tanto, este estudio creo que llega en un momento muy adecuado y más con el contexto difícil que estamos viviendo. Yo creo que además tenemos aquí dos voces que también han ido saliendo en las sesiones, dos voces que tendrían que sonar más fuerte, que tendríamos que escucharlas más. La primera es la voz de las personas mayores. Yo creo que las ciudades tenemos experiencias de participación muy interesantes. El Consejo Asesor de Personas Mayores de Barcelona es un ejemplo, que ha estado, por ejemplo, participando en el Pacto de Ciudad por la reconstrucción en el contexto COVID. Pero tenemos que ser ambiciosos y es una voz que tendría que escucharse muchísimo más, ¿no? Y también ejemplos como el de Zaragoza, que lo vamos siguiendo, y otras ciudades, creo que es interesante hacer intercambio. Además, como se ha dicho en otras sesiones, ¿no? La pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las personas mayores y estos estudios, por tanto, también nos ayudan a repensar y a que es un reto fundamental.
Bueno, y decía la voz de las personas mayores, que creo que es algo que hay que repensar a fondo, pero también la voz de las ciudades, ¿no? Y aquí Eurocities tiene un papel activo en reivindicar esta voz, y creo que también estudios como este demuestran, ¿no?, que las ciudades están en primera línea de crisis sanitarias, sociales, económicas como las que estamos viviendo ahora, y que por tanto necesitarían tener una voz y más recursos para poder elaborar políticas, para poder seguir adelante con todos estos retos que nos plantea la transición demográfica y el envejecimiento. Entonces, os explico, digo, a pinceladas. Después puedo dar alguna referencia, porque tenemos una revista que se llama Barcelona Societat, que está en inglés y catalán, y tenemos, por ejemplo, una reciente sobre envejecimiento, donde hay artículos que explican más a fondo lo que hoy haremos a 4 pinceladas, si acaso ya lo pondré en el chat. Entonces voy muy a titulares y después así hay tiempo para el debate. Y además que Ramón presentará Vinclas, que es un proyecto también para asumir este reto que es la digitalización de la sociedad y el envejecimiento, que hubo una conferencia en el plenario muy interesante sobre esta cuestión y que también es un reto clave. Y yo os presentaré lo que llamamos un nuevo modelo de servicios de atención domiciliaria, las supermanzanas sociales, superillas sociales o superislas sociales. En primer lugar, con esa transparencia, simplemente demostrar que Barcelona tiene una amplia trayectoria en políticas destinadas a las personas mayores y que le hemos dado un impulso estratégico con este nuevo plan que abarca 2018-2030 y que, como se comentaba al inicio, es esta visión mucho más transversal, compartida entre todas las políticas del ayuntamiento, con una visión también participativa y además con la necesidad de tener evidencias, más conocimiento para poder planificar e innovar en políticas públicas, que también es consultable y está en inglés, castellano y catalán. Siguiente. Esta sería un poco la estrategia que abarca todas las políticas destinadas a las personas mayores. Además que hemos hecho un esfuerzo también en tener un catálogo para saber exactamente qué estamos haciendo, porque los que conocemos un poco la administración, ¿no?, sabemos de la segmentación de departamentos, entonces de qué manera nos podíamos poner más de acuerdo para mejorar las políticas existentes, innovar y además cuantificarlas, ¿no?, porque también ver el presupuesto que gastamos, que cada vez va aumentando por las necesidades, pero también porque es un ámbito que el ayuntamiento cree que se tiene que abordar con más recursos. Entonces, una de las iniciativas que considerábamos interesantes a presentar hoy es las supermanzanas sociales, un poco emulando la idea de las supermanzanas de movilidad, ¿no?, de espacios donde se dejan se apartan los coches, digamos, y se hacen espacios públicos mucho más seguros, sin contaminación, y que se están haciendo en diferentes zonas de la ciudad. La idea de las supermanzanas sociales, superblocks, social superblocks, sería cambiar la forma de prestar los servicios de atención domiciliaria. Entonces, aquí también nos ha servido un modelo holandés, Buurtzorg, ¿no?, que esto de intercambiar buenas prácticas, ¿no?, como hace este estudio, es muy interesante porque de hecho nos copiamos, ¿no?, y lo adaptamos, vemos que funciona en otras ciudades y en este caso la experiencia está siendo muy positiva y se va a profundizar, ¿no?, viendo todo el contexto COVID. Además, pensamos que la atención domiciliaria es clave, más en toda la visión del aging in place, de que las personas quieren envejecer en su casa y que por tanto hay que dar este acompañamiento, un apoyo y una atención de calidad. Entonces, esta sería una de las propuestas que hace Barcelona, que en estos momentos hay 10 supermanzanas sociales que atienden a entre 10-15 profesionales a un grupo de 50-60 usuarios. Esto nos ha llevado a hacer toda una mapificación de dónde están estas personas, las necesidades que tienen, los servicios también con los que cuentan, y la idea es mejorar la calidad de la atención, las condiciones laborales de las cuidadoras y también ver cómo hacer este sistema sostenible, porque uno de los retos también es abordar desde una perspectiva de igualdad de género, de una perspectiva feminista, ¿no?, todas las políticas, y justamente ahora, ¿no?, en este contexto se ha demostrado que los cuidados son esenciales, que los cuidados se tienen que visibilizar y reconocer, y la precariedad laboral en este ámbito extremadamente feminizado, como sabemos,
es muy alto, tanto de los cuidados formales como informales, ¿no? Aquí hay todo un reto también que tenemos que abordar. Entonces aquí mejorar las condiciones laborales, mejorar la calidad de la atención y que este equipo de profesionales tuviera un número de usuarios cercano, que no se tuviera que movilizar por toda la ciudad, también pensando en hacer un modelo sostenible, ¿no? Ecológico, mejorar las condiciones, que tuvieran más horas de trabajo, que pudieran también ser más flexibles a la hora de atender a las personas mayores. Bueno, ha sido un salto cualitativo importante. Siguiente slide. Aquí es un poco el resumen, ¿no? Que llevamos 4 programas pilotos desde el 2018, ahora ya son 10. La idea es avanzar en los próximos años a 60 y acabar con 120 supermanzanas sociales en Barcelona, y el futuro sería que toda, ¿no? la ciudad pudiera tener sus propias superislas sociales y, por tanto, que todos los servicios estuvieran mucho más integrados. En uno de los casos de los 4 que inicialmente se trabajaron, fue una experiencia muy interesante también de integración social y sanitaria, otro reto de trabajar los servicios sanitarios, todo lo que es el ámbito de salud con los servicios sociales, y que por tanto queremos incorporar, además de otros servicios sociales, y evidentemente toda la red comunitaria, ¿no? que creo que se comentaba antes como uno de los elementos clave. Si hablamos de empoderamiento, de participación, el tejido aquí comunitario asociativo también tiene que apoyar en este tipo de políticas. Es decir, solamente el ayuntamiento no puede hacerse cargo, ¿no? Y sabemos que la cuestión del envejecimiento afecta a todas las personas, no solamente a las personas mayores, sino que nos atañe a todos y todas. Y esta mirada intergeneracional que también se ha comentado es uno de los temas que también nos interesa abordar con estas políticas. Siguiente slide. Y ya para finalizar era ver las mapificaciones que hemos hecho de dónde están situadas las personas mayores que reciben este servicio de atención domiciliaria, y después todos los recursos que tienen a su disposición, ¿no? Entendiendo que también, por ejemplo, la cultura, la participación, la educación a lo largo de la vida y proyectos como Vinclas, que ahora presentará mi compañero, también son claves, ¿no? Para evitar el aislamiento, evitar la soledad y, por tanto, hacer políticas inclusivas para las personas mayores. Si acaso le paso la palabra a Ramón y seguimos. Y en el debate, si hay preguntas, comentamos cualquier cosa. Gracias. Gracias, Natalia. En primer lugar, unirme a los agradecimientos tanto a ESPON como a Ecoris y Norreggio por la organización de la jornada de hoy y por la organización de todo del proyecto, que ha durado un año, prácticamente más de un año. Siguiendo un poco el hilo de Natalia y comentando las buenas prácticas que han salido de la ciudad de Barcelona, comentar que justamente son esas las buenas prácticas que están resumidas en el Policy Handbook, que también está disponible, que nos han servido para no solo, obviamente, para poner luz en prácticas que se realizan desde el ayuntamiento, sino para ver las buenas prácticas de las otras ciudades participantes y ver cómo estos ejemplos son transferibles y son escalables. Entonces, uno de estos ejemplos lo ha comentado Natalia, los superbloques, y yo me voy a centrar en vínculos o Vinclas. Vínculos es un proyecto de innovación social que lo que trata básicamente es de luchar contra la soledad no querida, sobre todo en la gente mayor. Lo hace a través de la creación de redes de confianza personales, donde las personas que se sienten solas pueden comunicarse. Desde un punto de vista más operativo, Vínculos es una aplicación para smartphone donde las personas usuarias tienen, con una serie de pasos sencillos, acceso a una comunicación vía videollamada o mensajes con sus familiares más cercanos o con su círculo de amistades también más cercanos. Lo que proporciona el ayuntamiento es la tableta, un curso personalizado, asistencia técnica por si la persona usuaria necesita en algún momento ayuda, y en caso de que la persona usuaria disponga de la tecnología de la tableta
y hasta tenga facilidad para el manejo de aplicaciones, la aplicación de hecho se puede encontrar en Google Play. Si pasamos a la siguiente. A día de hoy el proyecto Vínculos cuenta con casi 3.000 usuarios. De estos, el 92% se llaman se cuentan como usuarios A, que quiere decir que es el ayuntamiento el que proporciona una tablet, asume también el coste de las comunicaciones, y son solo el 8%, alrededor de unos 200 usuarios, que al ya disponer de una tablet y de comunicaciones, lo que hacen es únicamente bajarse la aplicación desde un entorno como Google Play. La media de edad de las personas usuarias es de 82 años y es remarcable que el 80% de las personas usuarias son mujeres. Las experiencias recogidas son muchas, la gran mayoría de ellas son positivas y lo que nos ha llamado más la atención, sobre todo en época de pandemia, es que nos ha resultado ser una herramienta tremendamente útil para luchar contra la soledad, sobre todo en época de confinamientos duros, donde población vulnerable, específicamente el colectivo de gente mayor, pues tenía un déficit muy claro de relación social. Justamente, por otra parte, se presenta un reto, ¿no? en épocas de confinamiento, porque no solo es una herramienta de lucha contra la soledad no querida, sino que es un empoderamiento para las personas mayores que luchan contra una brecha digital que para este grupo de personas es muy evidente, ¿no? Y es el ayuntamiento el que proporciona cursos de formación para que estas personas puedan desenvolverse con total facilidad en una herramienta de estas características, y estos cursos se llevan a cabo en centros, mayoritariamente en centros cívicos. El problema o el reto que tenemos actualmente es que en época de pandemia y de confinamiento los centros cívicos ven muy limitada su actividad y la formación presencial no es posible. Por lo tanto, es un aspecto que ya se esté trabajando y que se debe encontrar una solución. Como punto también positivo es el hecho de que se trata de una iniciativa que es totalmente, que es escalable y transferible. Para no alargarme mucho más, hemos recogido 4 puntos a modo de conclusiones. Ha salido mucho, lo comentaba Inés al principio y después Natalia, el hecho de participar en el proyecto ACPA. Lo que ha aflorado en muchas ocasiones es el carácter transversal de muchas de las iniciativas de éxito que se han presentado a lo largo de este año. Personalmente, para mí un gran ejemplo es el que justamente explicaba Natalia en torno de las supermanzanas o superbloques sociales, porque vemos que desde campos aparentemente tan alejados como pueden ser el urbanismo, los cuidados, la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores familiares, se han llegado a acuerdos y se crean entornos que son muy favorables para el bienestar de colectivos específicos como el colectivo de gente mayor. También en un panorama de pandemia como el que estamos viviendo, a nadie se le escapa que uno de los colectivos más fuertemente damnificados han sido los residentes de residencias de gente mayor, no ya solo desde un punto de vista sanitario, sino por las condiciones de confinamiento que les ha tocado vivir. En este sentido, desde el ayuntamiento se están ya promoviendo algunas iniciativas para dinamizar actividades dentro de las residencias o hasta para adaptar los entornos más inmediatos de estas residencias para que sean espacios pacificados y ajardinados para que las personas residentes
también puedan disfrutar de estos espacios fuera de un ámbito más cerrado como es el propio equipamiento de la residencia. También se ha comentado al principio, lo comentaba Inés si no recuerdo mal, que se tiene que seguir trabajando en la buena coordinación entre administraciones. Lo sufrimos en Barcelona y imagino que en las otras ciudades, y poner sobre todo en valor la administración local, porque al final es la administración que tiene un contacto más estrecho con el colectivo de gente mayor, y es totalmente necesario que haya una excelente coordinación entre administraciones. Y para terminar, y siguiendo también con el proyecto Vínculos y su reto digital, comentar que creemos y estamos totalmente convencidos que es un aspecto que va a tener más importancia no en el futuro, sino ya mismo. Y desde el ayuntamiento se está llevando a cabo una prueba piloto que se trata, entrando un poco en el mundo de la robótica, donde para personas generalmente mayores, vulnerables, que viven solas, tienen el apoyo y el soporte de un robot en términos como pueden ser medicación, videollamadas con médicos y enfermeras, hábitos de limpieza, de alimentación, y creemos que, bueno, los resultados de momento es una prueba piloto, pero los resultados son muy positivos, y creemos que es también una buena práctica para tener en cuenta. Y muchas gracias. Le pasamos la palabra a Juan Martínez, que es vicepresidente del Consejo Asesor de Personas Mayores de Barcelona, que han participado activamente, como decía, en el Pacto por Barcelona que se firmó recientemente en julio, y también en la estrategia de envejecimiento y cambio demográfico, que os he puesto en el chat la referencia tanto a la estrategia como a la revista Barcelona Sociedad, para, si queréis, si a alguien le interesa, profundizar sobre algunas de estas experiencias. Juan, te pasamos la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a SPON por invitarnos a estas jornadas, sobre todo por invitar a las personas mayores a participar en estas jornadas. El Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona es el órgano que permite a las personas de más edad de la ciudad participar en las políticas públicas, proponer y reclamar aquello que consideramos que debe abordarse para el bienestar de los mayores y de toda la ciudadanía. Desde el inicio de la pandemia consideramos que era necesario mantener nuestra actividad, precisamente en el momento en que las personas mayores no estaban solo sufriendo especialmente los efectos del COVID-19, sino que además estábamos padeciendo un aumento de edatismo y de invisibilidad. Era más necesario que nunca que la voz de las personas mayores se escuchase, que se dejase de hablar de nosotros sin nosotros. Por ello, a pesar de no poder reunirnos y trabajar de forma presencial, adoptamos rápidamente nuestra actividad. La adaptamos de modo telemático, superando las dificultades y adaptándonos a las necesidades. Esto nos ha permitido continuar con nuestras sesiones y grupos de trabajo, realizando propuestas y peticiones en relación a los temas que nos preocupan y a todo que ha supuesto la pandemia. Al mismo tiempo, impulsando 2 mesas redondas virtuales abiertas a toda la ciudadanía sobre el impacto de la pandemia en las residencias de personas mayores y sobre los efectos del confinamiento en las personas mayores. El espacio virtual también nos permite seguir participando en todos aquellos espacios institucionales donde podamos aportar nuestra visión y propuestas, hacer seguimiento de los planes y actuaciones de la ciudad y de las respuestas ante la crisis sanitaria, social y económica. En este sentido, hemos hecho públicos diferentes posicionamientos y recogimos nuestras principales reflexiones, propuestas y peticiones en un documento que aportamos al propio ayuntamiento, que incluyó una buena parte de ellas en la hoja de ruta compartida con todos los demás agentes de la ciudad. Podríamos resumir nuestras preocupaciones en las siguientes metas a alcanzar: erradicar el edatismo y todas las discriminaciones, logrando una ciudad donde se valore a todas las personas
también las personas mayores, respetando sus derechos y garantizando su dignidad. Las personas mayores no somos un colectivo, somos un grupo de personas con los mismos derechos que los demás. Conseguir que todos los espacios y servicios de la ciudad sean más amigables con las personas mayores y les garantice una mayor calidad de vida, de manera que los diferentes entornos que configuran la vida urbana cotidiana sean para todas las edades, haciendo de Barcelona una ciudad para toda la vida. Que todas las personas mayores se sientan interpeladas a participar y se eliminen las barreras que lo pueden impedir, combatiendo la soledad no deseada, la brecha digital o las dificultades de movilidad. Todas ellas las tenemos que trabajar conjuntamente, las personas mayores y de todas las edades, las administraciones y todos los agentes de la sociedad. En esta línea seguimos trabajando e impulsando que todos iremos en esta misma dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por estar aquí y por aportar tu visión. Nos hemos pasado de la hora, pero bueno, la plataforma puede seguir abierta y creo que para los que estáis interesados podéis seguir conectados y la sesión va a continuar para dar espacio al debate. Antes de quizá de empezar la ronda de preguntas, me gustaría así muy brevemente dar paso también a Pedro Marijuán, el investigador principal del proyecto Sociotipo, que dio base al proyecto de Nos Gusta Hablar, para que comente un poco su experiencia de manera breve. Entonces, Pedro, si quieres, puedes activar tu micrófono y si tienes problemas me lo comentas. Pero en principio deberías ser capaz de activar tu micrófono. Mientras tanto, ya estamos recibiendo algunas preguntas. Animo a los demás a que añadan más cuestiones que quieran que abordemos. Pedro, no sé si nos escuchas. Inés, estamos intentando contactar con él porque está conectado, pero no acaba de... Vale. Bueno, lo que vamos a hacer, consideramos una aportación muy interesante porque da, desde el IARS, que es el Instituto Aragón de Ciencias de la Salud, hace una aportación técnica que puede resultar muy interesante para el proceso que estamos haciendo. Fenomenal. Vamos de todas formas, mientras conseguimos solventar los problemas técnicos para que él hable, voy a ir planteando las preguntas para seguir avanzando. Entonces, bueno, yo tenía un par de preguntas, pero me gustaría dar prioridad primero a los que han ido planteando alguna cuestión. Primero tenemos a José María Nieto, que comenta que bueno, que las actividades sociales están muy bien, pero que luego hay otras cuestiones que parecen como desatendidas, como puede ser pues que la sanidad se adecúe a las necesidades de las distintas edades, y cuestiones como puede ser pues las comisiones de los bancos que les cobren por sacar dinero, es decir, y bueno, digamos todas las nuevas tecnologías que se imponen desde la administración y desde los bancos y otras entidades. Entonces, bueno, un poco yo creo que yo comienzo y por favor, Zaragoza, Barcelona, vuestra visión aquí sería interesante. Efectivamente, dime, Javier. Sí, si quieres, ¿le quiero comentar tu primer algo?
Bueno, yo simplemente comentar que lo que se ha visto en el estudio de SPON-ACPA, así dando una visión general de las otras ciudades, es que efectivamente el enfoque mayoritario ha sido por el ámbito social y el ámbito de la participación social. Creo que también era un punto de entrada natural por donde quiénes eran los que estaban encargados de este tipo de políticas, pero creo que el informe hace hincapié en la necesidad de ampliar las áreas en las que se trabaja, y en ese sentido la necesidad, digamos, de tener una lente, ¿no?, de aplicar, digamos, adaptaciones en todos los ámbitos para personas mayores, pero también, como decía Joan, para personas de todas las edades. Javier. Sí, bueno, solo sobre la pregunta que planteaban de bienestar, actuaciones en el ámbito social, de todo el tema de salud, bancos, prensa. Bueno, primero poner en valor de todas formas todas las actuaciones en el ámbito de lo social. Quiero decir, con independencia de que los bancos no están teniendo mal, eso no resta en ningún momento valor a todo lo que en el día a día de las personas mayores está aportando esos cursos o cursillos, o como les queramos llamar, ¿no?, que son mucho más que simplemente aprender marquetería. Creo que esa fase ya está más que superada, o debería estarla, ¿no? Los beneficios de actividades son otros mucho más poderosos. El tema de salud, yo puedo comentar mi opinión y un poco la experiencia de aquí. Es decir, por ejemplo, con el tema de salud, una de las cosas que se intenta es en la línea del trabajo conjunto entre los servicios sociales municipales y los servicios públicos de salud. De hecho, existen redes de trabajo de salud en barrios que se están poniendo en marcha gracias a esta colaboración, lo cual es una forma también de involucrar desde la propia atención primaria la accesibilidad con el tema de las personas mayores. Y el tema de los bancos, bueno, pues como anécdota comentaros que poco antes de la pandemia aquí se mantuvo una reunión con una entidad bancaria de aquí de la zona, y lo que se proponía era la creación de la banca amigable de una vez, ¿no? Un poco en esa línea de lo que comentaban de la brecha digital que se genera, de los requisitos que te ponen, de cargas y gastos por cualquier gestión que hagas con ellos. No obstante, en cualquier caso, yo, y esta es opinión personal, creo que sin escurrir en ningún momento el bulto y asumiendo la responsabilidad que de las administraciones se puede hacer apoyando estos temas, hablamos de participación de los mayores, es mejor, quiero decir, no vale solo hablar de participación y de autonomía en algunos ámbitos, pero no en otros. Sin duda creo que son las propias personas mayores las más indicadas para poner en su sitio, por ejemplo, las entidades financieras que cometan actuaciones que no sean razonables. Y además los más poderosos, puesto que realmente es una cuestión de mercado, ¿no? Lo cual nos quita para que desde la administración podamos también hacer propuestas con la mayor o menor imaginación que seamos capaces en la línea de animarles a mejorar esos servicios que se prestan, ¿no? Y lo mismo con el tema del SAMIS. Sí, y luego el reconocimiento, que creo que es importante, de los sistemas públicos de salud, de los centros de servicios sociales, los centros de mayores, las actividades que se hacen con los mayores, esas actividades sociales que hablábamos antes, como activos de salud, que de alguna forma están ya reconocidos, ¿no? Como activos de salud, que son como instrumentos que están ayudando a mejorar la calidad de vida de los mayores en todos los ámbitos. No todo es disponer de una especialidad de geriatría y una medicación, sino de un tratamiento y una oferta que mejore la calidad de vida y la salud de los mayores, que no todo es siempre a base de pastillas. Muchas gracias, Javier. Natalia, Ramón, no sé si queréis añadir algo, y Joan, a ese respecto de la necesidad de ampliar a otros ámbitos las acciones que se están realizando. Sí, yo concretamente, ahora Javier ha dado una pequeña solución, pero esa solución la estamos trabajando. Es decir, el propio Consejo Asesor, con respecto a estos problemas que se nos plantea la banca, hemos hecho un documento que se ha enviado ya esta semana reclamando la atención a personas mayores, especialmente por el tema de la brecha digital. La brecha digital hay personas que nunca se incorporarán ni podrán solucionar porque aún existen personas que ni tan siquiera saben leer ni escribir. Es una reclamación total a la banca que ha dado soporte y da soporte el propio regidor de personas mayores del Ayuntamiento de Barcelona, da soporte a este documento porque es una necesidad imperiosa
imperiosa que, aun entendiendo dentro de las ciudades amigables que la formación es uno de los hechos principales, esa formación falta cuando las personas no pueden ya recibirla. Hay que dar ese soporte y ayuda y hacer eso, que no solo el concepto de las ciudades amigables no debe ir o debe ser la administración que lo solucione, sino que hasta las empresas privadas y todo debe de participar en una ciudad para que sea amigable. Gracias, Joan. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta de Carlos Martín Jaurrieta, que pregunta: ¿cuál es la experiencia existente en torno a la participación de las personas mayores en redes comunitarias? Y quizá en esto me gustaría comenzar con Barcelona. No sé si Natalia o Ramón o Joan queréis comentar algo en este aspecto. ¿Cuál es la experiencia de involucrar a las personas mayores en redes comunitarias? Bueno, contesto brevemente, si acaso retomando que hay otra pregunta sobre integración social y sanitarias, los sectores que tendríamos también que trabajar. Aprovecho y contesto la siguiente pregunta, así después ya no tomo la palabra. En estos momentos ha habido una experiencia, porque ya llevaban trabajando tiempo los servicios de salud y los servicios sociales de uno de los barrios donde se ha hecho esta supermanzana social, y de hecho el resultado ha sido excelente, ¿no? De que tanto las trabajadoras familiares como de enfermería, doctores puedan comunicarse, ¿no? Y saber esa persona, la evolución que lleva, hablar en el día a día. Ha sido, claro, una experiencia desde el punto de vista de la atención. Es algo que nos parece obvio, pero son sistemas que iban cada uno por su lado, ¿no? Entonces, poco a poco queremos integrar esta faceta y además integrar todos los servicios sociales, ¿no? Porque tenemos un servicio de teleasistencia que está muy bien valorado, maravilloso, que en el contexto COVID también se ha demostrado muy útil, con 100.000 personas mayores que tienen este servicio, ¿no? Que pueden tener un contacto directo con una persona cada día. Bueno, por tanto, integrar todos los servicios sociales primero, pero también esta integración con los servicios de salud que se comentaba y que, bueno, se ha visto ahora también desbordado con la situación de pandemia. Y también es un reto no dejar estos proyectos que son innovadores, que llevamos décadas hablando de integración social y sanitaria, pero que, bueno, se tienen que seguir impulsando, ¿no? Y que las urgencias no nos hagan olvidar que son temas fundamentales. También sobre las redes de participación y las redes comunitarias, claro, por redes comunitarias entendemos muchísimas cosas. Yo creo que ahora uno de los temas interesantes que ha surgido en ciudades como Barcelona y otros pueblos y evidentemente otras localidades son todas estas redes de apoyo mutuo para ayudar a algo tan obvio como la necesidad alimentaria. Entonces han nacido redes por los barrios, y que aquí tenemos el elemento de la solidaridad intergeneracional, ¿no? Donde sobre todo participan gente joven, que son los que han podido, en contexto de pandemia, salir, moverse, organizarse, y han hecho un apoyo muy interesante de forma autogestionada, también con el apoyo a veces de las instituciones, pero sobre todo gente autogestionada y que ha apoyado a personas mayores que estaban solas. Y después simplemente comentar que las personas mayores participan más que los jóvenes en los espacios de participación, me refiero en general, ¿no? Viendo las estadísticas, pero aún así no todas las personas mayores son iguales, ¿no? Hablamos de una gran diversidad, no es un colectivo homogéneo, por tanto se debe hacer un esfuerzo para llegar a aquellas personas que tienen más dificultades desde el punto de vista de movilidad, aislamiento, problemas de salud. Y hay experiencias, yo creo que todavía muy pequeñas, pero muy interesantes, ¿no? De innovación, por ejemplo, con personas con dificultades de movilidad, y que hay un grupo del Consejo Municipal de Bienestar Social que trabaja para llegar a estas personas, escuchar su voz, que puedan participar. Pero yo creo que, como decía antes, ¿no? Tenemos mucho recorrido por hacer. Y lo dejo aquí. Gracias. Sí, si me permite. Perdón, andaban. No, por favor. No sé si es Zaragoza o John que querían hablar. Sí, quiero hablar, pero poner el orden, por favor. Juan Martínez, por favor, hable. Sí, muchas gracias. Bueno, yo hablaba antes de los sistemas de las propias empresas y grandes empresas. Uno de los proyectos que llevabais en Zaragoza era el de comercios amigables.
Comercios Amigables es un proyecto al que estamos casi copiando, con el proyecto Comercios Amigables junto con Mercados Amigables, que son proyectos que nos llevan. Hay también, como redes de comunitarias, nosotros tenemos todas las redes de los casals en Barcelona que están conectadas y se está trabajando. Tenemos las escuelas, en la escuela social, una escuela que se establece para temas sanitarios, para temas de salud, o sea, el trabajo ha sido muy importante, la gente lo está desarrollando y aún con las limitaciones que decíamos antes que tienen las personas, en estos momentos ha sido verdaderamente importantísimo. Lo que queríamos aportar desde Zaragoza respecto al trabajo comunitario, al trabajo en redes, es que en los últimos años y de forma institucionalizada, de forma planificada, hemos estado desarrollando 3 proyectos pilotos en 3 diferentes ámbitos de la ciudad, 3 diferentes barrios, en los que lo que hemos puesto en marcha es la colaboración entre los diferentes sistemas de protección social que se mueven en el ámbito comunitario, dando protagonismo a los profesionales del territorio. Y serían, evidentemente, los servicios sociales, con todas las prestaciones que gestionan, los servicios orientados a personas mayores de forma especializada, como los centros de mayores, pero también, claro está, los centros de salud como parte importantísima, como referente fundamental para la calidad de vida de las personas mayores. Y está resultando, claro, ahora lo hemos visto un poco interrumpido con la pandemia por la posibilidad de contar con los profesionales, pero se está retomando porque, claro, cuando hablábamos antes de perspectiva de futuro y de adaptación a la situación de pandemia, lo comunitario, lo más cercano es fundamental a la hora de poder atender a las personas. Y eso, evidentemente, complementado con voluntariado o complementado con una red de comercios amigables. Al principio de mi intervención hablaba de Zaragoza como una ciudad compacta, una ciudad que vive en barrios y es realmente afortunado. Yo cuando lo comparo con otras ciudades europeas me parece muy importante y me parece incluso socialmente y ecológicamente más viable el mantenernos en barrios en los que convivamos de forma más cercana. Se ha criticado mucho y se ha potenciado algo que va contra nuestra propia idiosincrasia cultural de convivencia y de cercanía, creando barrios alejados de la ciudad, en suburbios, etcétera. Yo creo que el barrio, como lo entendemos nosotros, nos parece mucho más interesante a la hora de procurar una calidad de vida adecuada a las personas que viven en ellos. Y las personas mayores, por problemas de movilidad, por necesidad de una atención cercana, lo de los superblocks en Barcelona es un ejemplo también, evidentemente, requiere el que colaboremos en el medio comunitario, en el medio más cercano. Y, por ejemplo, antes lo comentaba el señor Martínez, los comercios amigables. Zaragoza, con la participación evidente de las personas mayores, puso en marcha también un proyecto de este tipo y está resultando bastante exitoso. Actualmente creo que están asociadas unas 700, 800 comercios de diferente tipo a la red que ofrece una atención más amigable a las personas mayores, que están más preparados a la hora de ofrecer un servicio mejor. Y claro, evidentemente, si esto lo complementáramos con una banca amigable, pues ganaríamos todos bastante. La brecha digital, la dificultad de manejarnos en Internet, etcétera, etcétera, debería ser tratada de superar entre todos. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo que estáis comentando enfatiza cuestiones que hemos ido comentando a lo largo de la presentación, como es esa importancia de trabajar con un enfoque de barrio que permite la creación de esas redes y que permite además o que favorece esa transversalidad a la hora de atajar cuestiones desde distintos sectores y además el que pueda crear soluciones que beneficien a la población en su conjunto. Y yo creo que eso es algo que ha salido mucho hoy y que también queda patente en el estudio.
soy consciente de la hora, entonces quería plantear una pregunta más antes de que Piera haga una pregunta final. Entonces mi pregunta es un poco, pues en base a lo que hemos hablado hoy, en base a los resultados del estudio y también teniendo en cuenta, digamos, la situación en la que nos encontramos de la pandemia, en la que yo creo que hay una necesidad de pensar desde ya cuáles son las cosas que queremos construir de aquí en adelante, cuál es la sociedad que queremos, no esperar a que acabe la pandemia o no esperar a que los problemas sean grandes. ¿Cuáles son las prioridades? Os pregunto a Barcelona y a Zaragoza, ¿cuáles son las prioridades que deberíamos tener a corto y medio plazo? ¿Dónde deberíamos poner el foco? Bien, nosotros, y se ha comentado también a lo largo de la jornada, los desafíos que estamos tomando a medio y largo plazo, de una manera obviamente no querida, los hemos visto muy reflejados en época de pandemia, ¿no? Y por una parte nos ha servido mucho el trabajo que hemos realizado anteriormente y nos ha planteado encima de la mesa una serie de retos que tenemos que dar solución. En este sentido, aplicaciones como la que comentaba de vinclas, de vínculos o hasta un poco de asociación comunitaria, como pueden ser los puntos radares, que es otra de las buenas prácticas que ha salido para el Ayuntamiento de Barcelona, lo que tratan es eso, de dar respuesta a una serie de retos que tienen las personas mayores, y en concreto en vínculos y en época de pandemia lo que se trabajó fue habilitar canales de comunicación directa con entidades o servicios que en ese momento requerían de una especial atención. Es decir, no solo las personas mayores podían comunicarse con sus familiares o su círculo de amistades más cercana, sino que tenían tenían 3 canales. Un canal de comunicación, un canal sanitario, donde disponían de un médico y de una enfermera para cualquier duda o consulta que tuvieran, pues poder ser atendida. También un canal de prevención y seguridad que tenían una comunicación directa con Guardia Urbana. Y finalmente, y muy importante también, un canal de apoyo y de soporte psicológico, donde tenían comunicación directa con un equipo de psicólogos de la Universidad Obert de Cataluña. Y para resumir y finalizar, yo creo que los retos sobre todo van hacia una dirección de transversalidad, donde diferentes visiones, entidades, enfoques, trabajen para crear espacios amigables para la gente mayor. Y un ejemplo muy claro, porque es que lo ha explicado muy bien Natalia, pero es un proyecto muy grande, es el de los superbloques, que yo creo que ha quedado bastante claro el enfoque totalmente transversal desde urbanismo, desde el asociacionismo, desde los cuidados que se tiene en este proyecto. Gracias, Ramón. Javier. Sí, pues a ver, intento resumir un poco. Incluso no sé si lo conseguiré hacer referencia al futuro, olvidándonos del coronavirus que no nos quitamos de encima de la pandemia. Que estamos donde estamos, pero tenemos que en algún momento estemos en la vieja normalidad, no en la nueva. Que la nueva no nos ha gustado tampoco demasiado. En principio nosotros el trabajo, pues la línea estaría, como parece ser de sentido común, en reforzar nuestros puntos fuertes. La entrada a la red de ciudades amigables, que además Zaragoza fue una de las primeras ciudades que entró y que ha supuesto un poco la reorientación de todo lo que ya había, nos deja claro además que la red de centros municipales, por su extensión, por la gestión y por las actividades que están haciendo, es uno de los puntos fuertes que tenemos para ser un poco, no la totalidad de las políticas de mayores, por supuesto, pero sí un poco el punto de apoyo para el desarrollo de las mismas. En esa línea, creemos que tenemos que seguir desarrollando. Ya hicimos el primer ciclo, el segundo ciclo de la red de ciudades amigables con el plan de mejora que ya en su día aprobó el Pleno Municipal, y que a partir de este informe, de todas las sesiones que hay que hacer, generará un nuevo diagnóstico participativo con los mayores.
En cualquier caso, nuestras líneas básicas de trabajo sería empezar también a segmentar la población de mayores. Hablamos de 60 a 80, 90, 95. Esto es un desbarajuste, de edades, ¿no? Ningún colectivo mayor está trabajando franjas tan grandes de edades con diferencias físicas, biológicas, sociales tan diferentes. Entonces, empezar por adecuar las actividades. Que además las actividades se realicen de forma en la línea un poco del programa que nos gusta hablar, es decir, basándonos en grupos de trabajo, basándonos en técnicas y en procesos de investigación y desarrollo e innovación. Igual que partimos de un proyecto de investigación para poner en marcha Nos Gusta Hablar, vamos a trabajar, o ya se está trabajando, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte para adecuar la actividad física a los mayores. Que ahora tan de moda está también. Todo lo de los mayores de la salud parece que lo vamos a adecuar con la actividad física. Pero no es lo mismo la actividad física de los grupos de otros, de las edades. Habrá que saber adecuar cada actividad a las personas, y para eso tenemos algo de referencia como son los grupos de investigación de la universidad, que creo que pueden dar mucho juego. La participación en todos los sentidos es otra de las líneas de trabajo que queremos explotar. En Ciudades Amigables se habla mucho de la participación, aunque a veces se limita en la fase de diagnóstico. Esa participación tiene que ser luego mucho más real, incluso en la ejecución de actividades y de proyectos. Y la línea de trabajo en el ámbito comunitario. Si ya se empieza a trabajar, como comentábamos antes, con los temas de salud y desarrollo comunitario en 3 barrios, la línea de trabajo es esa, nos permite, la red de centros nos vuelve a permitir otra vez por su extensión ubicarnos en barrios concretos y en proyectos y colectivos determinados. Lo cual nos pone también en relación con otras instituciones inmediatamente, no solo a nivel central, sino a nivel de barrio. Entonces, como la universidad, los centros de salud, los servicios de investigación, nos permite de alguna forma aunar esfuerzos, coordinar información y generar proyectos conjuntos. Esa sería la idea, pero sin quitar nunca de la cabeza 2 pautas que son un poco las que caracterizan a Ciudades Amigables. Una es la participación de los mayores, participación real, y la otra la transversalidad de los proyectos. De manera que las políticas del mayor sean unas políticas integradas en un ámbito municipal completo, no solamente en el área de servicios sociales, en el área de urbanismo o en la de movilidad y transporte, sino que sea una política general con una perspectiva de edad, igual que en muchos momentos se han aplicado en los municipios perspectivas de género, perspectivas de muchas cuestiones, aplicar la perspectiva de edad en todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo desde los municipios. Y eso es más o menos, a grandes líneas. Muchísimas gracias. Me gustaría dar paso ahora a Piera Petrucci de nuevo para formular una pregunta a Zaragoza y Barcelona. Piera. Muchas gracias, Inés. Tengo una pregunta para Natalia, Ramón o Anne, o Francisco y Javier. ESPON ofrece análisis específicos para ciudades y regiones, y ACPA es un ejemplo de ello. ¿Recomendarías a otros utilizar ESPON? Y de ser así, ¿por qué? Gracias. Mira, ¿me escuchas? Sí, hablas en español perfecto, por ejemplo. A ver, en mi sincera opinión, la experiencia que ha supuesto para nosotros el participar en un programa como ESPON nos ha servido para que desde el exterior entremos en proceso de evaluación, nos enseñen una metodología que nos permita conocer mejor qué es lo que realmente hacemos bien y qué es lo que realmente tenemos que mejorar. ¿Sabes? No se trata solo de vender nuestras bondades, no se trata solo de exponer lo que hacemos, sino que el debate o el análisis de lo que realizamos, la comparación con otras ciudades cercanas como Barcelona o de otros ámbitos sociales muy diferentes como pueden ser Oslo, Manchester o cualquiera de las que han participado, nos permite a nosotros aprender incluso no solo experiencias de contenido, sino experiencias de formas de abordar los temas. El cursar con otras culturas, me refiero a culturas en términos amplios. Somos países distintos, culturas diferentes y simplemente el abordaje varía y eso es lo que enriquece una experiencia de este tipo. A mí, en mi opinión, sí que lo recomendaría y claro, lleva complicación porque todos tenemos trabajo, todos tenemos unos contenidos que llevar a cabo, pero hacer el esfuerzo de compararnos, de vernos,
de entender al diferente, a mí me parece realmente interesante. Y si otros terceros que no han participado entre estas 8 ciudades pueden aprender a través de la lectura o de entrar en contacto con nosotros, estaríamos encantados. Yo también, Piera, me sumo a que lo recomendaría y es más, yo creo que, bueno, ojalá este proyecto podría continuar porque uno de los elementos que también nos hace mucha falta es evaluar las experiencias, evaluarlas a fondo. Claro, yo creo que como Ayuntamiento de Barcelona nos encantaría que diseccionarais algunas experiencias y entrarais más a fondo para ver realmente, ¿no?, han sido efectivas, qué impactos tienen, que es la parte también difícil, ¿no?, de analizar las políticas públicas. Pero yo creo que, bueno, demuestra que necesitamos compartir experiencias, que muchos retos son compartidos, aunque la complejidad y la diversidad de lo que llamamos personas mayores, ¿no?, estamos hablando de aging, es enorme y también por eso hace falta intercambiar experiencias porque a veces son temas muy a escala micro, ¿no? Y nosotros en la estrategia nos planteábamos, por ejemplo, necesitamos saber mucho más sobre cómo hacer servicios a personas que tienen demencias, que va cada vez con el envejecimiento de la población, el tema de trastornos mentales, demencias, ¿no?, problemas cognitivos, cómo lo hacemos, cómo adaptamos la ciudad a los servicios. Tema LGTBI, igual, ¿no? Hay algunos protocolos en residencias de personas mayores, pero no todas. ¿Cómo lo trabajamos esto? ¿Lo queremos incluir? El tema de la diversidad cultural, ¿no?, inmigración, desconocemos muchísimo este sector. Claro, temas como la inclusión digital que se ha comentado, que creo que estamos todos de acuerdo, que son retos compartidos, pero los tenemos que adaptar también a nuestro contexto. Entonces, bueno, yo animaría, por supuesto, a seguir con estudios como este y, de hecho, nuestra estrategia también toma como base el derecho a la ciudad para todas las ciudades, tomando la nueva agenda urbana que se aprobó, ¿no?, en Ecuador. Y el derecho a la ciudad pues tiene que empezar, ¿no?, también por las personas más mayores que sufren edatismo, sufren discriminación aún todavía. Por tanto, yo creo que damos muy la bienvenida a proyectos como estos. Piera, si me permites, yo tengo que criticar un poco. Te pido perdón. El hecho es muy claro. La participación, tenemos suerte en Barcelona de que se nos escuche. Me consta que en Zaragoza los amigos de CEOMA también hablan muy bien de la participación que se está desarrollando, pero en muchas ciudades la participación no se cuenta con ella. Si conectáis con otras ciudades, para obligarles a que hagan participar a las personas mayores y que en los resultados finales, incluso en las comisiones que tengáis, participen. Aún se puede aportar muchas cosas. Hay gente con una capacidad tremenda que puede aportar. Y sobre todo os daría también la visión que a lo mejor algún ayuntamiento pueda intentar plantearlo muy bonito, pero que a lo mejor los usuarios no lo tienen tan claro. Hacer participar a las personas mayores os ayudará. A nosotros nos está funcionando en Barcelona. Hacerlo también con las otras ciudades cuando los invitéis. Muchas gracias y felicidades por las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Piera. Y muchas gracias a todos por vuestra participación, por las presentaciones, Javier, Francisco, Natalia, Ramón, Juan. Ha sido una discusión muy rica que a mí me deja con ganas de más y, bueno, yo creo que es la importancia de esta temática y de que sigamos trabajando en colaboración y compartiendo experiencias. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Deciros que, como dice Piera al principio, habrá un resumen de la conferencia en el que podáis también, en el que podréis ver también las experiencias que se han discutido en las otras sesiones. Y con esto me despido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. todos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Chao. A la próxima. Chao. Chao.